¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Espero que estén muy bien ahí en sus casitas. Esta noche me tocó a mí dar la reflexión y pues espero yo que la puedan entender. Para iniciar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar con bien, con salud, y gracias por tus bendiciones y gracias porque nos has cuidado, y también te pedimos que nos cuides el resto de la semana. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo, al igual que muchas personas, tuve el gran privilegio de nacer en un hogar cristiano, rodeado de un ambiente donde desde bebés escuchamos hablar de Jesús. Y yo aprendí a amarle. Mis papás me enseñaron a siempre obedecer sus mandamientos. Mis papás siempre han buscado la manera de involucrarme en los clubes, los departamentos y en cualquier actividad que ayude a reforzar mi formación espiritual. Desde que recuerdo, han procurado siempre comprarme mi lección y estudiármela. Me compraban música y películas cristianas, y cuando aprendí a leer, me compraron libros cristianos para reforzar mi fe. Esta ha sido la historia de muchas personas donde sus padres hacen el esfuerzo de que ellos sigan en el camino de Dios. Sin embargo, esto no garantiza que ellos, cuando ya estén grandes, cuando ya puedan tomar sus propias decisiones, vayan a seguir por ese camino que sus papás influyeron cuando eran pequeños. Porque, por ejemplo, una persona puede, desde pequeñita le pueden poner películas cristianas, le pueden poner música, le pueden enseñar cosas de la Biblia, puede estar en los departamentos, clubes, pero cuando ya está grande, ya es un joven, adolescente y puede tomar sus decisiones, puede decidir apartarse del camino de Dios, ya no ir a la iglesia, ya no estar involucrado en los clubes, etcétera, etcétera. Hoy quiero recordarle a los adolescentes y los jóvenes que vale la pena amar a Dios con todo nuestro corazón, seguir sus principios y obedecer sus mandamientos. En primer lugar, porque al amar a Dios, Él nos dará la vida eterna, pero también, mientras vivimos en este mundo, Él quiere darnos prosperidad en los estudios, en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestras finanzas, proyectos personales, etcétera, etcétera. La Biblia dice en Deuteronomio 28:14, dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecéis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Este es el consejo y las bendiciones que Dios nos ofrece si nos mantenemos dentro de los principios que hemos recibido desde pequeños. Él nos promete muchas bendiciones. Es por eso que hoy quiero recordarles dos historias que me gustan mucho, de jóvenes a los cuales Dios les dio bendiciones a pesar de las dificultades que tuvieron que atravesar. El primer joven, o la primera historia que quiero recordarles, es la historia de José. José nació en un lugar donde se amaba a Dios. Su padre cada día tomaba tiempo para enseñarle sobre el amor de Dios. Seguramente Jacob le había contado las promesas que Dios le había hecho a su abuelito Abraham, y de cuán especiales era su familia para Dios. Tantas historias que José escuchó de su padre, de modo que llegó a amar a Dios por sobre todas las cosas. José sabía cuánto lo amaba su padre, pero también conocía el gran amor de Dios hacia él. Él sabía que el amor y el cuidado de su padre estaba limitado, pero el de Dios no. Y un día todo cambió y las cosas fueron de mal en peor. Todos sabemos lo que le pasó a José. Sus hermanos, llenos de envidia y pensando hacerle mal, lo vendieron. Fue llevado prisionero y vendido como un esclavo en una nación pagana, lejos de su familia y lejos de los principios que le habían enseñado. A pesar de lo oscuro que parecía el panorama, él tomó firmemente la determinación de servir a Dios. Tuvo que enfrentar una falsa acusación que lo llevó a la cárcel injustamente. Sin embargo, hizo siempre lo mejor para honrar a Dios. Y saben, la Biblia dice que Dios lo prosperaba en todo. La Biblia dice en Génesis, el capítulo 34, del versículo 2 al 5, dice: mas Jehová no estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él,
y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia a los ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Esta es una historia de José, una parte de su historia. Cuando fue vendido, él lo querían vender a personas que lo hicieran trabajar, que lo hicieran cosechar, que le limpiaran la casa, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, fue comprado por un egipcio llamado Potifar. Potifar era un hombre muy bueno, tenía su esposa, ya tenía su casa, tenía buen trabajo, etcétera, etcétera. Y cuando Potifar vio que José siempre, todo lo que hacía, Dios lo prosperaba, o todo lo que hacía daba frutos, o se vendía bien, o cualquier otra cosa que pues le ayudara, él se dio cuenta de que pues todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba, y así le agarró, pues digamos, cariño, le agarró confianza, y por eso siempre, por un tiempo estuvo con él. Otro ejemplo que les puedo dar de cuando Dios estuvo con José es de cuando José fue prosperado en la cárcel. La historia de cómo llegó José a la cárcel fue de una acusación falsa de parte de la esposa de Potifar hacia José, pero José estando en la cárcel, siguió siendo fiel a Dios. Por ejemplo, él estaba en la cárcel, pudo haberse olvidado de Dios, preguntándole por qué me suceden estas cosas y yo no te he hecho nada, pero él nunca, digamos, rezongó o nunca, pues no se enojó o decidió apartarse del camino de Dios. Y pues siempre José estuvo en los caminos de Dios y Dios siempre estuvo con él. Otro ejemplo que es más notable en la historia de José es en Génesis 41, cuando fue nombrado gobernador de Egipto. Y pues esa historia es algo interesante porque fue algo, digamos, un poco extraño que pues, ahorita ya no pasa, pero él estaba en la cárcel y pues el faraón tuvo un sueño y él quería que alguien lo interpretara, pero nadie podía interpretarlo. El dueño de la cárcel, o el que estaba encargado de la cárcel, recomendó a José porque él había, pues digamos, leído o contado o le había traducido lo que se significaba su sueño, y lo recomendó con el faraón. Y el faraón, pues, como ya no le quedaban muchas opciones, pues decidió llamar a José. Cuando le contó el sueño y José se lo interpretó, el faraón se quedó, pues asombrado. Y el faraón, estas fueron las palabras que dijo el faraón. Dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Cuando el faraón vio que pues José tenía un don especial, decidió pues tenerlo con él para cualquier emergencia o cualquier asunto que tenía que atender. Entonces lo nombró gobernador de Egipto. El faraón le dijo que él solamente iba a estar por encima de él. Nadie le podía hacer nada a menos que el faraón lo ordenara. Entonces, pues ese fue una historia donde vemos la obra de Dios en personas pues que siempre siguieron el camino de él. Dios lo prosperó en todo, lejos de su hogar, donde pudo haberse olvidado de Dios, pero a pesar de todo, José decidió ser fiel, y Dios lo recompensó de una forma que nunca se hubiera imaginado. Otra historia, otro joven que les quiero recordar, es Daniel. Daniel, al igual que José, creció en
en un lugar cristiano, en un lugar donde se amaba a Dios. Él era un príncipe de Judá destinado a tener una vida tranquila, con un futuro prometedor. Sus padres seguramente lo rodearon de un ambiente donde reinaba el amor y las enseñanzas acerca del gran Dios, quienes ellos creían. Constantemente les recordaban todas las historias o todos los milagros que Jesús había hecho con los israelitas antes de que él naciera, como cuando Dios había sacado de Egipto a los israelitas, o cuando los cuidó por el paso del Mar Rojo, o cuando les caía maná durante 40 años, o la historia de David y Goliat, y muchas otras cosas, y muchas otras historias del amor y poder de Dios. Un día su pueblo fue conquistado por Nabucodonosor, y a él, al igual que otros amigos, fue llevado prisionero a una tierra lejana y donde no conocía, y pues además era pagana. ¿Cuántas noches tristes tuvo que pasar Daniel al recordar su hogar, sus padres, sus hermanos, su familia, que posiblemente tuvieron que morir a manos del ejército enemigo? Sin embargo, Daniel también decidió ser fiel a Dios durante toda su vida, y al igual que José, Dios lo prosperó en todo lo que hacía. Uno de los ejemplos o una parte de la historia de José donde podemos basarnos en lo que hace Dios en la vida de las personas que le siguen es en Daniel 1, en los versículos 8 hasta el 20. El rey le pide a Daniel y a sus amigos que coman la comida del palacio. Como era una tierra lejana, pues se comían muchas cosas diferentes a lo que él comía en su país, en su tierra, ¿no? Y pues cuando era la hora de comer o desayunar, la cena, les dieron de comer, pero era comida que ellos no debían de comer. Cerdo, langosta, alimentos que dice la Biblia que no se puede comer, que Dios dijo que no se pueden comer. Entonces Daniel y sus amigos no podían y no querían comer de la comida del rey. En el versículo 9 del capítulo 1 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, porque él había pedido que no se le pidiera contaminarse con la comida o la porción que el rey les había dado para que ellos comieran. Ellos no querían comer, porque él propuso no contaminarse, no tomar ni el vino, ni la comida pues que le iban a dar. Y pues Dios lo prosperó o le ayudó para que el jefe de los eunucos, quien era el encargado de alimentarlos, pues de darles alimento, de ponerles en la mesa la comida, pues Dios ayudó al jefe de los eunucos a comprender y a entender pues que ellos no podían comer eso. Pero él seguía pues diciendo, no, es que pues si les doy de comer otra cosa que el rey no me ha mandado, pues ustedes van a, como dicen, me estuvieran ya matando. Pero en teoría pues no. Pero Dios obró en lo que les dijo Daniel, y pues el jefe de los eunucos hizo, digamos, un trato con el jefe de los eunucos diciéndole, por 10 días me vas a dar de comer la comida que yo te pido. Y cuando terminen ese lapso de 10 días, vas a compararme con las personas, con los otros niños que comen de la comida del rey. Y así fue, cuando después de 10 días que les dio trigo, legumbres, o sea, comida que ellos se acostumbraban a comer allá, pues ya al compararlos se dio cuenta pues de que se veían más sanos, más fuertes, más saludables, y pues ese fue uno de los ejemplos de la vida de Daniel cuando Dios obró en él. Otro ejemplo de la vida de Daniel es de cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Otra persona que interpreta también sueños. La historia dice que el rey tuvo un sueño extraño que lo puso muy inquieto y mandó a traer a sus adivinos, a sus magos y astrólogos de confianza, pero nadie pudo decirle o interpretar el sueño.
Cuando nadie pudo decirle el sueño, el rey mandó que se preparara todo para la ejecución de esas personas. En teoría las iban a matar a todas porque nadie pudo interpretar el sueño. Entonces, cuando fueron a buscar a Daniel y a sus amigos para matarlos, Daniel pidió ser llevado ante el rey y pidió tiempo para poder conocer el sueño y su interpretación. Daniel entonces fue con sus amigos y le pidió orar y lo que pasó al día siguiente pues fue, fue increíble porque nada más les dio un día para interpretar el sueño, un día, y eso fue todo lo que les dio. Un día, una noche, en esa noche Daniel tuvo un sueño donde pues donde Dios le decía la interpretación de ese sueño. Al día siguiente Daniel fue ante el rey Nabucodonosor y pues le dijo lo que se interpretaba su sueño. Qué bonitas historias de estos jóvenes, ¿no? José y Daniel. ¿Cuántas lecciones podemos aprender de ellos? Pues nacieron en un lugar rodeado de amor. Sus padres desde temprana edad les enseñaron el amor de Dios y les instruyeron para ser fieles. Muy jóvenes tuvieron que enfrentar dificultades, pero ellos tomaron la fuerte decisión de ser fieles a Dios a pesar de todo. Fueron completamente íntegros. Dios prosperó y bendijo todo lo que hacían y los puso en lugares privilegiados. En la prosperidad no se olvidaron de Dios hasta su muerte. Hoy quiero invitar a los padres a que sigan trabajando duro en inculcar a sus hijos el amor de Dios, de modo que cuando sean grandes, ellos puedan seguir el camino de Dios y no se desvíen, no digan, ay no, el sábado pues le invitan a una fiesta, digamos, ay no, el sábado sí voy a ir, pero ellos saben en su mente que tienen que ir a la iglesia. Eso es lo que quiero invitar a los padres para que sigan influyendo en sus hijos para seguir en el camino de Dios. A los niños y adolescentes quiero invitarles que desde esta edad, o sea, desde ya, puedan tomar la determinación de seguir a Cristo y nunca apartarse del sendero que lleva a una vida eterna. Yo, al igual que José y Daniel, quiero ser fiel a Dios por siempre. No solo porque Dios me puede bendecir, sino porque quiero ganar la vida eterna, al igual que mis padres y mis hermanas y mis seres queridos. ¿Y tú? Ojalá que también decidas ser fiel a Dios a pesar de todo. Oremos para finalizar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas, pero muchas gracias te damos por darnos la oportunidad de pues estudiar, de saber de tus palabras, saber de lo que dice en la Biblia. Ayúdanos por favor a ser como José y Daniel, a seguir siempre en tus caminos a pesar de las dificultades, a pesar de lo malo que nos pase, y siempre andar en tu camino y siempre andar a tu lado. Ayúdanos por favor a enseñarle a las demás personas que no saben de ti, enseñarles que tú siempre vas a estar con ellos a pesar de lo malo que esté el panorama. También ayuda a los adolescentes y jóvenes a que puedan seguir en tus caminos, y ayúdanos a todos a amarte y glorificarte por el resto de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana, que Dios les bendiga.